¿Qué les pareció el documento que les envié ayer? O nadie lo ha revisado. Lo leí, pero no lo memoricé, pero sí es parte como ¿Algún lo comentario, que ¿no? Un usted... resumen, ¿qué le Ajá, pareció? No sé. habla de que en el año 2012 habían ciertos criterios, pero que ha evolucionado, pero el diagnóstico se basa en los criterios descritos y sobre todo en la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Hablaba un poco de eso. Ya. Y después, como un repaso de lo mismo que usted nos habló ayer anoche. Exacto, ¿no? Lo que les había dicho, los criterios de diagnóstico laboratorial, sobre todo la amilasa, la lipasa, ¿no es cierto? La ecografía para ver la etiología, ¿no? Que es la que generalmente es biliar, habíamos dicho, ¿no? Principalmente por causa de cálculos, ¿no? Habla también del manejo de la pancreatitis, que lo vamos a ver luego, ¿no? Y habla del manejo tipo páncreas, ¿no? Habla esa parte que va eh, asignándole una importancia a cada paso del manejo de la pancreatitis, ¿no? ¿Puedo leer esa parte? No. No, pero lo que yo tengo entendido que hay ciertos pilares que se basan en el manejo de la pancreatitis. Claro, Hay como, también, ¿no? como Importante, bueno, ahorita vamos a revisar el manejo de la pancreatitis. Bueno, ¿alguien más que haya leído el artículo? Es como decía su compañera, ¿no? Es un resumen en realidad, ¿no? De los aspectos más fundamentales de la pancreatitis aguda, ¿no? Habla también de lo que es la necrosis pancreática, ¿no? Que es la complicación más temida de la pancreatitis, ¿no? Y de muy alta mortalidad es la necrosis pancreática, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Ayer yo les hablaba de los criterios de Baltasar, ¿no? Los grados en realidad, y estaban en relación a cuál era el aspecto tomográfico del páncreas, ¿no es cierto?, en la pancreatitis. Se puede apreciar la diapositiva, ¿no es cierto? sí, doctor, se ve. Ya. No se olviden su nombre para la lista. Bien, entonces aquí en la diapositiva les voy a mostrar los criterios de Baltasar, los grados. Ya hemos dicho que hay desde el grado A hasta el E, ¿no es cierto? Esto es en base netamente a lo que es el aspecto tomográfico del páncreas. Para que podamos entender un poquito, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, un Baltasar A es un páncreas normal, ¿no? Como dice acá, ¿no? Grado A o un grado 0, páncreas normal. Vamos a ver en la gráfica, acá en Baltasar A. Entonces, ¿cuál es el páncreas en toda esta imagen? Les había dicho que hay que buscarla, el páncreas siempre a nivel de ambos riñones, ¿no? Entonces, ubicamos primeramente, aquí está la columna, ¿no? Al lado están los ambos riñones y esta imagen que se asemeja a un coma, les decía, ¿no? Que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Corresponde al páncreas. Este es un páncreas de aspecto normal, ¿no? Como pueden ver, no tiene ninguna alteración, ¿no es cierto? El tamaño está conservado, ¿no? Es bien definido, como pueden ver acá, definido, ¿no? El aspecto que tiene, el color que tiene, por decir así, la densidad en realidad en términos tomográficos es similar a cualquier otro órgano, ¿no? Como el hígado acá, los riñones, ¿no? La densidad similar a un órgano intraabdominal, ¿no? Bueno, claro, similar a lo que es el parénquima de los demás órganos, ¿no? Este es un páncreas A. Un Baltasar
B, ¿no? Les había dicho que corresponde a la primera fase, a una inflamación del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay una inflamación? Va a haber un agrandamiento difuso de la glándula, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en la imagen, acá, un Baltasar B, ¿no? Acá ustedes pueden ver que hay un aumento en el volumen en el cuerpo y la cola del páncreas, no tanto así en la cabeza, ¿no? Entonces aquí hay, primera cosa que nos llama la atención, un aumento en el volumen del páncreas, ¿no? Entonces ha perdido esa morfología característica. Entonces solamente tenemos un aumento de volumen. Eso es un Baltasar B, ¿ya? ¿Cuál será un Baltasar C? Cuando ya alrededor del páncreas, ¿no? Empieza a coleccionar algún tipo de líquido. Entonces, eso corresponde obviamente a un producto de la inflamación, ¿no? Entonces, grado B es cuando hay una inflamación peripancreática, o sea, alrededor del páncreas. Entonces, vamos a ver la imagen. Un Baltasar C aquí, como ustedes pueden ver, ¿no? Alrededor del páncreas, ¿no? hay un cambio de contraste, ¿no es cierto? Un cambio de densidad en realidad, ¿no? No contraste en realidad, un cambio de densidad, ¿no? Entonces, alrededor empieza a coleccionar líquidos, ¿no? Producto de la inflamación, ¿no? Eso corresponde a un Baltasar C, ¿ya? Y un Baltasar D es cuando hay la presencia de dos o más colecciones ya circunscritas. Ya, o sea, cuando este contenido líquido que está en primera instancia alrededor del páncreas, por una reacción del organismo, logra encapsular, ¿no? Encapsula, ¿no? Como ven acá en la imagen, ¿no? Se delimita, ¿no? El líquido que estaba alrededor del páncreas, ahora forma eh, un quiste, se llama, ¿no? Un encapsulamiento de ese contenido líquido, ¿no? Estamos ya hablando de un Baltasar D. ¿Ya? Entonces, estos son los cambios que se va a producir en el páncreas, ¿no? ¿Ya? También la tomografía nos va a ayudar a ver si hay necrosis o no del páncreas. ¿Ya? Esto va a ser una alteración en el parénquima mismo, ¿no? Hasta ahora hemos visto cambios, lo que es alrededor del páncreas, ¿no? Ya sea líquido vesicular diseminado alrededor o ya sea encapsulado. Pero cuando hay cambios en el mismo parénquima, ¿no? Cuando ya el parénquima empieza a necrosarse, ¿no? Cambia de densidad, se hace una densidad más negra, por decir, ¿no? Y también, ¿no? Según el grado de necrosis, ¿no? Nos va a aumentar, por decir, el grado de severidad, pues, de la pancreatitis, ¿no? Las necrosis pueden ir desde ausencia de necrosis en un 33%, de necrosis del 33 al 50%, o una necrosis ya del 50%, cuando hablamos de una pancreatitis con alta mortalidad, ¿no? Cuando hay una necrosis del 50%. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio de Baltasar en relación estrictamente a lo que es la tomografía, ¿no? Que les había dicho, es el gold estándar dentro de las pruebas de gabinete en la pancreatitis, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Bueno, esta imagen ya la habíamos visto ayer, ¿no? Es un páncreas edematoso, aumentado de volumen, ¿no? Como pueden ver acá. Y aquí el líquido ese peripancreático se ha encapsulado y está formando un pseudoquiste pancreático.
¿no? Que a la larga se puede, en algunos casos, infectar y producir las complicaciones, luego que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, para continuar, les había dicho que, y también está en el artículo, la clasificación de las pancreatitis, ¿no? Hoy día se usa mucho la clasificación de Atlanta y la clasificación de Petrov, ¿no? Esto en relación a la falla multiorgánica que acompaña la pancreatitis, ¿no? Entonces, Petrov clasifica, esto es muy importante que lo sepan, 4 tipos de pancreatitis, ¿ya? Desde una pancreatitis aguda leve, ¿no? Que es una pancreatitis instaurada en la cual hay ausencia de necrosis, ¿no? Y también ausencia de fallo orgánico, ¿ya? Una pancreatitis aguda moderada es la que se caracteriza por cualquier tipo de necrosis, pero esta es una necrosis estéril. Y si hay fallo multiorgánico, este es transitorio. Esa es la característica de una pancreatitis aguda moderada. Cuando es grave, o pancreatitis aguda grave, cuando esta necrosis, ¿no? que es peripancreática, ¿no? Se infecta, ¿no? Hay por translocación bacteriana, hay infección, y se acompaña de un fallo multiorgánico persistente, ¿ya? Y una pancreatitis aguda crítica es la que se acompaña de necrosis peripancreática infectada y el fallo orgánico, aquí está errado, el fallo orgánico ya es irreversible. ¿Ya? Acá está errado este dato, acá por favor. Es un fallo orgánico ya irreversible, ya instaurado. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la clasificación de Petrov se basa en el grado de necrosis pancreática, pero también la falla multiorgánica que acompaña, ¿no? Desde una ausencia de la falla multiorgánica hasta una de tipo transitorio, persistente y una irreversible, ¿no? Esto es importante que sepan ustedes para poder clasificar, ¿no es cierto? Si bien nosotros en una primera instancia, con la clínica y la semiología, llegamos a un diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Es bueno que nosotros podamos, en base a esta clasificación, ¿no es cierto?, poder ver qué grado de pancreatitis tiene nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, y se preguntarán ustedes, pero ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a valorar la falla multiorgánica? ¿No es cierto? Lo podemos hacer, podemos pedir algunos laboratorios que les había dicho que siempre hay, son necesarios para cualquier tipo de patología, ¿no? Desde un hemograma, una urea creatinina que nos va a valorar la función renal, la glicemia, ¿no? Si hay alguna alteración, ¿no? Entonces, si hay una alteración en los laboratorios normales en el paciente, pues vamos a clasificar o vamos a ver que hay alguna alteración multiorgánica. Pues, ¿no? Si los laboratorios salen alterados, nos va a hablar que algún órgano más está fallando, acompañando a pancreatitis, y podemos clasificar, ¿no? Según Petrov. Bien, dentro de los diagnósticos diferenciales de la pancreatitis, obviamente, también hay que saber poder diagnosticar, ¿no? Y hacer diferencia con alguna otra patología. Entre los principales, el cólico biliar, ¿no? Que a diferencia de una pancreatitis, un cólico biliar es un dolor que puede ser antiespasmódico, ¿no? Es un dolor tipo cólico, localizado, generalmente en el hipocondrio derecho, ¿no? A diferencia de la pancreatitis, que es el dolor en hemicintorón, que les decía, muy doloroso, ¿no? Que no cede, incluso cuando ya están en etapa de necrosis, no cede a los analgésicos, ¿no? Entonces, es el diagnóstico diferencial. También con la colangitis, ¿no? Que es otra complicación, ¿no? A diferencia de una pancreatitis o una colangitis, por decir, puede cursar con ictericia, ¿no? Habíamos hablado de la pentada de Reynolds, ¿no?
para hablar de la colangitis tiene que haber ictericia, fiebre, ¿no? Alteraciones en la hemodinamia del paciente, alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, bueno, hacer el diagnóstico diferencial con la colangitis. Así también con la colecistitis es un grado menor, ¿no? Una gastritis aguda también por el dolor más en el epigastrio, tipo urente, una úlcera péptica, ¿no? Diverticulitis también, generalmente a nivel del colon transverso, puede simular una pancreatitis, ¿no? Un infarto intestinal o una isquemia, ¿no? También, habrá que hacer la diferencia. Perforación de víscera úlcera, generalmente el estómago, una úlcera gástrica perforada, ¿no? Entonces son los principales cuadros con los cuales habrá que hacer el diagnóstico diferencial de una pancreatitis. Bien, ahí su compañera me comentaba, me preguntaba acerca de los criterios de gravedad, ¿no? Criterios de gravedad y de pronóstico, ¿no es cierto? Estos criterios están en relación, ¿no?, a hallazgos clínicos, laboratoriales y también a hallazgos en la tomografía, ¿no es cierto? Hay varios sistemas para evaluar a un paciente con pancreatitis, ¿no? Desde los criterios de Ranson, ¿no? Los criterios de Apache, ¿no? La valoración tipo BISAP, Marshall, Atlanta, ¿no? Hay varios que generalmente se basan en criterios laboratoriales en los pacientes con pancreatitis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escala de Ranson, que es la evaluación del paciente al momento de ingreso a un hospital ya con el diagnóstico de pancreatitis y a las 48 horas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la siguiente diapositiva, ¿no? Es sobre todo son criterios que se basan en laboratorios, ¿no? Al ingreso, por decir, ¿no? Si el paciente tiene mayor de 55 años, si tiene leucocitosis en un hemograma, si la glicemia está alterada, ¿no es cierto? Si hay alteración de las transaminasas, ¿no? Lo mismo, a las 48 horas se pide otro tipo de laboratorios, ¿no? Desde una gasometría para ver la saturación de oxígeno, el calcio sérico, ¿no? La gasometría que nos va a dar si hay un no déficit de base, el hematocrito, ¿no es cierto? Habrá que hacerle un balance hídrico al paciente para ver si hay secuestros de líquidos. Entonces, en base a eso, Ranson, ¿no?, le da un grado de mortalidad al paciente, ¿no? Hoy en día, la verdad, no se usan mucho los criterios de Ranson, ya está quedando en desuso, ¿no? Lo que hoy más se utiliza son lo que es la clasificación de Atlanta y de Petrov, porque como se dan cuenta también toma en cuenta todo lo que es la evaluación de los múltiples órganos que hay, ¿no?, que pueden ser comprometidos en la pancreatitis, ¿ya? Otra clasificación es la de Atlanta, ¿no?, que también tiene que ver con criterios laboratoriales. Algo más complicado es el Apache, ¿no? Pacientes que tienen criterios ya para manejo de terapia intensiva, ¿no? Toma en cuenta lo que es los electrolitos, la gasometría, sobre todo, cómo está, ¿no? Criterios Marshall que ven el impacto en la parte cardiovascular de un paciente con pancreatitis, ¿no? Sobre todo, entonces son la evaluación del tipo Marshall, ¿no? Como ven, hay varios criterios para pronóstico y grado de severidad de la pancreatitis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que, en resumen, qué es lo que tenemos que tener en cuenta ante cualquier paciente de pancreatitis? Primeramente, tendremos que valorar o hacer una buena observación y seguimiento en las primeras 48 horas de la pancreatitis, porque mucho depende de eso, si un paciente va a cursar una pancreatitis leve o esta puede complicarse ya sea con desde la aparición de líquido perivesicular hasta el pseudoquiste pancreático, incluso llegando a necrosis, ¿no? Entonces,
al ingreso, sobre todo la evaluación clínica, ¿no? La búsqueda de otras enfermedades asociadas, si el paciente tiene patologías de base, a eso se refiere, ya sea cardiopulmonar o renal, la valoración del campo pulmonar con una radiografía de tórax, y más que Apache, que dice acá, más que eso, hay que clasificar según Petrov qué tipo de pancreatitis tiene nuestro paciente, ¿no? Si hay un paciente que tiene alguna falla multiorgánica, se deberá hacer a las 24 horas nuevamente una reevaluación clínica, ¿no? Repetir los laboratorios, ¿no? Para ver si en el caso haya una falla orgánica, esta es transitoria o persistente, ¿cierto? Lo mismo a las 48 horas, ¿no? Hay que ver si esa falla multiorgánica está resolviéndose de manera espontánea o puede suceder que se esté agravando. Entonces es muy importante la observación de un paciente en las primeras 48 horas para definir, ¿no? Sobre todo qué camino va a tomar esa pancreatitis, ¿no? O va a ir por una pancreatitis leve o va a ir por el camino de las complicaciones, ¿no? No olviden que habíamos dicho en el inicio de la clase de ayer que el 85% de las pancreatitis no se resuelven de manera espontánea, como dice acá, ¿no? Solamente hacen una inflamación y luego, pasado esta etapa de inflamación, esta se resuelve, ¿no? Pero pacientes con patologías de base o otra situación que puede agravar el cuadro, se tienden a complicarse, ¿no? Entonces, ahora sí, hablando de lo que es el tratamiento, hay pilares, sí, hay pilares. Antiguamente lo clásico eran las 3 A's, ¿no es cierto? Las 3 A's en el manejo de la pancreatitis. El principal, para empezar, era la anorexia, o sea, tener al paciente en completo ayuno, perdón, ayuno en realidad, no, ayuno, ¿no es cierto? Tendremos que tener a un paciente NPO, por decir, ¿no? Nada por vía oral, suprimir la ingesta oral, como dice acá, ¿no? Tanto líquidos como sólidos. Esto para evitar, pues, la estimulación pancreática, ¿no es cierto? Y el páncreas pueda reposar, ¿no es cierto? Y cruzar la inflamación, ¿no? El, el artículo que yo les dejaba ayer habla un poco sobre la supresión de la ingesta oral y a diferencia de otra literatura, ¿no? En el artículo que les decía ayer, nos recomienda que la supresión de la ingesta oral no sea mayor a 24 horas, ¿no? Eso es lo que nos recomienda esa literatura. Antiguamente se decía que el manejo, o sea, la, el hecho de dejar al paciente sin ingesta era por lo menos de 72 horas, ¿no? O sea, 3 días, ¿no? Pero ahora las guías recomiendan que no debe ser mayor a 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que el hecho de dejar al paciente mucho tiempo en ayuno se ha asociado a otro tipo de complicaciones, ¿ya? Entonces ahora se recomienda no dejar más de 24 horas en ayuno al paciente. Pero si el paciente, ¿no? Cruzado esas 48 horas que les decía de observación, es un paciente que tiende a hacer una pancreatitis, ya sea moderada o crítica, este paciente va a necesitar de alimentación enteral, ¿no? Porque no se puede dejar más de 3 días a un paciente en ayunas, ¿no? Entonces, un paciente que necesitará nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoyuyenada, ¿no? Entonces, cuando la dieta va a ser prolongada, cuando vemos que un paciente está yendo a complicarse la pancreatitis, el paciente va a tener que recibir alimentación por vía enteral.
Bien. Otro pilar importante del manejo de la pancreatitis es la analgesia, ¿no? Es la analgesia. Entonces tenemos que hacer, ¿no?, un esquema que nos permita al paciente mitigar al máximo el dolor que presenta, ¿no es cierto? Se puede usar desde analgésicos antipiréticos como la dipirona, o se puede usar AINES, ¿no? En algunos casos se va a llegar a usar hasta derivados de los opiáceos como la morfina, ¿no?, la nalbufina, que es lo mismo. Entonces la analgesia estará en relación a la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Generalmente cuando, cuando el paciente está haciendo una pancreatitis necrótica, ¿no?, necrohemorrágica en algunos casos, la analgesia puede ir hasta incluso llegar a una sedación, ¿no?, una sedación para poder soportar el dolor, ¿no? Entonces la analgesia es muy importante en los pacientes con pancreatitis, ¿sí? Otro pilar importante en el manejo es la profilaxis antibiótica, ¿no? Y ahí tiene la tercera A, ¿no es cierto? Esto también ha estado en controversia mucho tiempo, ¿no? Nos dicen que no amerita, ¿no?, el uso de antibióticos, ¿no? Otra corriente dice que sí, se debe dar antibióticos de manera profiláctica. Yo en lo personal, ¿no?, prefiero hacer una profilaxis antibiótica para evitar la principal complicación, que es la sobreinfección bacteriana de esa inflamación, y posteriormente hacer otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hacer una profilaxis antibiótica, sobre todo con quinolonas y fármacos del tipo imipenem, ¿no? Hoy día tenemos el imipenem, el meropenem, ¿no? Y estas se pueden prolongar, ¿no?, desde dar la dosis mínima, en caso de una pancreatitis leve o moderada, ¿no?, hasta cuando tengamos un paciente con necrosis pancreática, puede incluso continuar hasta 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico, ¿no?, generalmente es profiláctico, ¿no?, a no ser que ya tengamos un paciente con una necrosis pancreática ya evidente con tomografía, entonces el tratamiento se puede prolongar. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las complicaciones que les mencionaba, no sé dónde están. Dentro de las complicaciones, ¿no?, tenemos el pseudoquiste pancreático, ¿no?, que les decía que no es otra cosa más que el encapsulamiento por parte del organismo de ese líquido peripancreático que se forma por producto de la inflamación del órgano, ¿no? Entonces, cuando hay esta formación de pseudoquiste, se dice que el 50% de estos quistes pueden reabsorberse de manera espontánea, ¿no? El otro 50% pueden tender a crecer o estabilizarse o quedarse en ese tamaño, ¿no? Ahora, los quistes mayores a o menores a 7 centímetros suelen reabsorberse, ¿no? Y los mayores a 7 centímetros pueden complicarse ya sea con infecciones, ¿no? Puede haber perforación o incluso hemorragia del pseudoquiste, ¿ya? Entonces les decía que es importante esto porque si bien es líquido inflamatorio el que va a formar el pseudoquiste pancreático, debido a una translocación bacteriana, esta puede llegar a infectarse, ¿no?, y formar lo que son los abscesos pancreáticos, ¿ya?, ¿no? Y a partir de los abscesos también llegar a formar necrosis pancreática. La necrosis pancreática, ya hablando de esta complicación, aparece en un 10-20%, ¿no es cierto? Se asocia en un 30-50% a casos de pancreatitis severa, ¿ya?
Entonces, les había dicho que si bien el 85% de la pancreatitis puede ser leve, queda un 25% de posibilidad que haga una de estas complicaciones. Y sobre todo la necrosis pancreática puede ser secundaria a la baja irrigación del páncreas producto de la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, la inflamación puede ser tal que haya un compromiso vascular y venoso de tal manera que se pueda instaurar una necrosis pancreática. El absceso, ya les decía, producto muchas veces de ese pseudoquiste que no se reabsorba y se sobreinfecta, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a repasar un poquito esto, ¿no? Como pueden ver, ahí es un páncreas normal, ¿no? En toda su extensión. Una pancreatitis aguda nos da esta imagen, ¿no? De una alteración en el parénquima pancreático, ¿no? El pseudoquiste, ¿no? En la anatomía patológica se ve así, ¿no? Es un encapsulamiento. Acá se va formando, ¿no? Una cavidad, ¿no es cierto? Ese es el pseudoquiste, ¿no? Un pseudoquiste en una tomografía, ya lo habíamos visto. Esta es una imagen que nos muestra, mire, la severidad de una necrosis pancreática, ¿no? Parénquima prácticamente necrosado en un, qué sé yo, ¿no? Más de un 50%, ¿no? Solamente la cabeza queda un poco. Pero la necrosis es bastante llamativa en este caso. Esta, por ejemplo, es una necrosectomía abierta, ¿no? Entonces, el tratamiento cuando hay ya una de estas complicaciones del páncreas, desde el pseudoquiste pancreático, el absceso pancreático y la necrosis pancreática, el tratamiento se convierte en quirúrgico, ¿no? Si bien una pancreatitis leve, ¿no? Hasta moderada puede hacerse un tratamiento clínico simplemente, medicamentoso, ya cuando hay complicaciones, ¿no? Se tiene que recurrir a la cirugía, ¿no? En el caso de los pseudoquistes pancreáticos, cuando estos no se reabsorben, se puede hacer algo que se llama una percusión, una cirugía percutánea. Voy a mostrar una imagen, ¿no? Similar, a ver, a través de agujas, ¿no? Se pueden drenar estos quistes, ¿no? Porque recordemos que es un quiste, un pseudoquiste. Cuando no se reabsorben, se puede hacer un drenaje guiado por tomografía, ¿no? ¿Ya? Entonces, se recurre a los métodos quirúrgicos cuando no se puede resolver por la vía clínica. ¿Qué sucede cuando tenemos un absceso o una necrosis pancreática? Tenemos que hacer la resección de ese páncreas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí que se está generando una infección, una sepsis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abscesos o de necrosis pancreática, tenemos que recurrir a la cirugía. ¿Y en qué, cuál es el objetivo? Poder reseccionar todo o drenar el absceso en el caso de un absceso pancreático, o en el caso de una necrosis pancreática, poder reseccionar todo el páncreas, pues, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso verídico, ¿no? Es un caso de acá, del Hospital San Juan de Dios. No se logra ver muy bien, pero es un informe tomográfico de un paciente de 44 años, ¿no? Esto es del 2016, ¿no? Que nos reportaba, como ven acá, no sé si se puede llegar a ver, una pancreatitis Baltasar tipo E, o sea, una pancreatitis necrotizante, se llama, ¿no? Cuando hay una necrosis del 50% o más de la pancreatitis, ¿no? Además estaba con un derrame pleural izquierdo, ¿no? Entonces este es un paciente que tiene una complicación severa. Lo que se tiene que hacer es una resección quirúrgica, ¿no? Que puede ser abierta, puede ser laparoscópica, ¿no? En este caso presentaba una imagen tomográfica similar a esta no es por decir, ¿no? Pero esta es una necrosis, como pueden ver ustedes, del páncreas, ¿ya? Y
Lo que se hizo en este caso fue hacer una resección por vía laparoscópica. Estas son imágenes, ¿no?, ya de intraabdominales de este paciente, y todo lo que ustedes pueden ver acá, estoy señalando con mi cursor, ¿no?, es el páncreas, ¿no? Ven cómo se ha necrosado totalmente el páncreas, ¿no? Esta es una vía, hemos entrado por una vía laparoscópica, ¿no?, por puertos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido una resección de este páncreas por vía laparoscópica y hemos dejado unos drenajes, ¿no? Esta imagen acá corresponde a un drenaje para poder hacer luego lavado, ¿no? No simplemente nos limitamos a sacar el páncreas, pero siempre quedan detritus que hay que hacer un lavado posterior, ¿no? Entonces ustedes ven acá cómo ha quedado después de realizar la necrosectomía, se llama laparoscópica, ¿no? Hemos dejado vacío la celda pancreática, ¿no?, donde estaba el páncreas, ha quedado vacío, por decir, ¿no? Y hemos instalado drenajes, como pueden ver acá ustedes, para hacer posteriores lavados, ¿no? Antes esto se hacía de manera abierta, ¿no? Se hacía una incisión muy grande que se llama en boca de horno, ¿no? Era bastante cruenta la cirugía de este tipo de patologías, ¿no? Pero ahora, miren cómo ustedes, la tecnología avanza y podemos simplemente hacer pequeñas incisiones y a través de estos tubos, luego de realizar la necrosectomía, hacer un lavado, ¿no? Entonces, el manejo, cuando se habla de complicaciones ya en la pancreatitis, son netamente quirúrgicos, ¿no? ¿Y en alguna duda, alguna consulta acá? Doctor, Sí, adelante. mi duda es solamente cómo se hace la drenaje o sea, en este tipo de procedimiento de lavado. Es solo lo equipo, ¿no es? Claro, Y una vez que hemos hecho la necrosectomía, o sea, hemos sacado el parénquima pancreático a través